Primero vamos a hacer algo de intendencia. Bueno, ya me conocen muchos de ustedes. Soy Leticia Ruiz, conservadora del Museo del Prado. Mi responsabilidad habitual desde que entré en esta casa es la pintura española del Renacimiento y primer naturalismo, pero ya desde hace aproximadamente 4 años la dirección del museo me pidió que me hiciera cargo también de la responsabilidad de los marcos del museo. Una responsabilidad que en principio, trataba de dar continuidad a la existencia siempre de un responsable de las tareas de los marcos, pero que, como digo, lo que se pretendía en ese momento, hace 4 años, era dar un impulso a los marcos más allá de su concepción habitual, de las tareas habituales de tener un listado de los mismos, controlar más o menos las restauraciones que se hacían y las tareas básicas. Hay que decir también que es una tarea compartida, esta de los marcos, con todos mis compañeros conservadores, algunos de los cuales están hoy aquí, de las distintas colecciones de pintura del Museo del Prado. Es decir, cada departamento, cada área del museo tiene responsabilidad también sobre todos estos marcos que guarnecen sus respectivas colecciones de pintura. Y es algo que es muy bueno que sea así, porque lo que uno va viendo, lo que una va viendo cuando se mete poco a poco en este mundo es que es un mundo especial, muy especializado y que requiere de mucho conocimiento y mucha experiencia sobre los mismos, ¿no? Pues hoy estoy aquí por esa responsabilidad, por la responsabilidad en las tareas de marcos. Voy a tratar sobre todo de hablarles un poco, sí, de cuál es un poco la entidad de los marcos del Museo del Prado, pero también de la complejidad de tareas que estamos llevando a cabo de una forma muy variada, desde proveernos de un taller, de un nuevo almacén de marcos, que pensamos que en unos meses ya podrá tener visibilidad. Un almacén independiente donde podamos tenerlos perfectamente almacenados y también podamos hacer uso de ellos y perfectamente estudiados a partir de ahí. También un nuevo taller de marcos. Esta es una realidad bastante reciente. Siempre ha habido taller de marcos. Es una de las tareas que junto con el Museo del Prado se inició tempranamente, y toda la documentación que vamos encontrando así nos lo indica, como todas las tareas en torno a la construcción, la restauración, el reaprovechamiento de los marcos y también su almacenamiento. Ha sido una de las tareas que se registran desde hace 2 siglos en nuestra institución. Y también el repensar junto a todas las áreas de pintura precisamente hacia dónde va un museo. Es decir, yo creo que es una reflexión interesante. Si una institución como la nuestra debe de tener una política, una serie de criterios en torno a los marcos del museo. Esto es muy interesante y es algo que estamos haciendo en los últimos tiempos también, cotejar con otras instituciones importantes qué entidad le dan a los marcos, si tienen conservador propio, si tienen taller propio, si tienen una colección también propia que da referencia de colección a ese propio museo, ¿no? En fin, yo les lanzo todas estas cuestiones que de una forma más o menos somera voy a tratar de lanzar aquí, y ya luego ustedes pueden hacer, será el turno de preguntas de todas las cuestiones que aquí planteé.
Me dice Esther de Frutos que les cuente las siguientes cosas bastante interesantes. Primero, hoy se ha entregado, creo que se ha entregado ya a todos los inscritos en el curso, un pequeño dossier, un dossier que se ha elaborado desde el museo y especialmente una de las restauradoras de nuestra institución, Gemma López. Un dossier que es un dossier pequeño porque, bueno, por varios motivos, pero queríamos que tuvieran una suerte de panorama de la variedad del museo, de los marcos del Museo del Prado, que ustedes puedan recorrer por las distintas salas del museo a partir de ese breve dossier donde se les va dando pues, informaciones fundamentales sobre la colección y ya también vocabulario específico, etc. Ese es un material que se ha entregado a los inscritos en el curso. El resto, compañeros del museo de distintas áreas, de distintos colectivos, pues pueden solicitárnoslo y vía email les llegará igualmente el dossier. El taller de Marcos, que como digo, pues es uno de nuestras, de nuestras creaciones recientes, no el taller como tal, porque ya digo que lo tenemos desde hace muchísimo tiempo, pero sí el nuevo taller de Marcos, que ha nacido a rebufo de la ampliación del museo. Va a ser también visitable para todos aquellos de ustedes y será en los días 13, 20 o 27 de mayo. Lo digo para que vayan preveyendo las fechas, ahora las repito, 13, 20 o 27 de mayo. Y en esas fechas, pues allí tendrán ocasión de conocer ese taller de Marcos y conocer ya de cerca a las restauradoras del mismo, que yo creo que están básicamente por aquí, algunas de ellas ya las he visto, y que quiero hacer además citarlas porque, bueno, pues ya son elementos fundamentales para la vida del museo, lo son siempre, por supuesto, pero quiero que tengan especial protagonismo. Son Isabel Fernández, María Jesús López de Lerma, Gemma López y también Maite Camino, que es becaria del museo en este año y está haciendo una labor importante. Y también Enrique Gil, esa es un poco la plantilla que tenemos dentro del museo. También se informará, yo espero que la semana próxima, de la visita al Real Monasterio de las Descalzas Reales, al que dedicaremos también, como saben, una de las jornadas del curso. Y estamos organizando con el Patrimonio Nacional, con la institución que administra el Real Monasterio, cómo va a ser esa visita. Bueno, pues dicho estas cuestiones de intendencia, si se me ha escapado algo, Esther, espero que... Bueno, parece que no. Pues vamos a empezar por este recorrido por este mundo complejo que es el Museo del Prado. Empezamos con esta imagen, con permiso de mis compañeros del siglo XIX. Es una imagen que siempre ponemos de referencia, primero porque aparece la reina fundadora señalando el Museo del Prado y segundo porque, bueno, tiene un bellísimo marco, un ejemplar que también está referenciado, creo que en ese pequeño dossier que les hemos ofrecido, un característico marco fernandino español que realmente, bueno, pues nos parecía que era una imagen muy idónea para empezar. Los marcos en el museo, yo les decía antes, han tenido siempre entidad. Lo que pasa es que la empezamos a descubrir cuando empezamos a bucear en este mundo del Museo del Prado y en este mundo de los marcos. Curiosamente, bueno, pues, y también aquí hay que hacer una referencia a la labor importante que se está haciendo desde documentación y sobre todo desde el archivo, en el cual se está descubriendo realmente un aporte documental que hasta hace muy poco tiempo pensábamos que no teníamos casi noticias de todas las tareas en torno a los marcos y, sin embargo, bueno, pues el archivo del museo y especialmente Yolanda Cardito está encontrando, como digo,
pues un aporte documental muy interesante del que estamos descubriendo cosas que yo creo que van a ser de muchísima utilidad para hacer esa historia del marco en el Museo del Prado. Tradicionalmente, bueno, los primeros inventarios del museo lo encontramos referenciado de una forma muy somera y, de hecho, en uno de los primeros documentos nos aparece reflejado dentro de una partida separada de todo el listado de cuadros y de esculturas, como dentro de muebles y efectos de tapicería, vidrería, cerrajería, carpintería, albañilería, etcétera, marcos y demás enseres. Es decir, que no hay una especificidad muy grande, aunque luego en algunos de los almacenes del museo, por ejemplo en el depósito de pintura flamenca, pues se hace ahí una referencia ya también muy somera, pero que recoge también una tradición a la hora de citar en los inventarios reales los marcos, ¿no? Pues marco liso, marco tallado y poquito más. Es decir, tenemos una información en la cual los marcos aparecen perfectamente reflejados, enumerados, pero no descritos con demasiado pormenor, ¿no? En la colección de marcos del museo vamos a encontrar algunos ejemplares que son estrictamente de época, estrictamente relacionados con la pintura. Este es un caso, hay alguno más en los cuales el marco está hecho de la misma madera que la obra que guarnece, que la obra que cobija, con lo cual es un todo indivisible. Bueno, este es otro tipo de marcos, también lo tienen como el anterior en el dossier, un marco flamenco del siglo XV, muy interesante porque en realidad, bueno, pues es un pequeño tríptico perfectamente pensado para que tenga una utilidad muy clara. Y que tenemos varios ejemplares del siglo XV y XVI originales. Hay algún marco del siglo XVI, este es bastante extraordinario porque es un marco muy historiado. Un marco que en cualquier caso un marco que siempre tenemos pendiente estudiar más porque tiene, bueno, está repintado y que es un marco muy interesante y que tiene también una información adicional que suponemos que va en relación con la pintura en la zona inferior y que, como digo, bueno, pues es otro de los pocos ejemplares que tenemos que se relacionan directamente con la pintura. Pero en realidad el marco o los marcos, porque hay dos tipos dentro de los que conocemos como marco Salvator Rosa, que realmente pues son parte de la historia del museo y de las colecciones reales. También es este tipo de marco, este es el que más se repite y el que en realidad, bueno, pues como digo, es el más emblemático, es el que llamamos con la tipología mens, porque es en el momento del pintor, en el momento de Rafael Mens, cuando parece que una parte fundamental de las colecciones reales, a propósito de la decoración del Palacio de la Granja, cuando esta serie de marcos se están repitiendo constantemente, se están produciendo en los talleres reales para pues dar una seña de identidad a la colección de pintura de los reyes de España. En muchísimos casos son colecciones de pintura anteriores, todos lo sabemos dentro de la historia del coleccionismo español, de Carlos V, Felipe II, etcétera, pero que en esta época, en la época de Felipe V,
este rey Borbón, de la dinastía Borbón, lo que está haciendo es cuando está alajando sobre todo la granja, pero otros espacios de la colección real, de los reales sitios, está proveyendo, está sustituyendo marcos para dar pues un carácter dinástico, un carácter de colección a esa colección de pintura heredada. Y esto es muy interesante porque cuando tenemos que reflexionar también sobre los marcos del Museo del Prado, yo creo que hay que pensar también en estos antecedentes. Es decir, sin duda, este posiblemente no sea el marco que más le va a una obra como esta o como esta otra, o muchas más, pero sin duda es el marco que al final pues da esa impronta de colección real en los marcos del Museo del Prado y en muchísimos de la colección real. Si uno pasea por los palacios reales, pues se va a encontrar estos marcos de forma habitual. Es muy interesante además porque hay, el tipo de moldura que están viendo aquí, son capaces los talleres reales de adaptar las dimensiones de esos lazos, de esos dibujos de hojas, adaptarlo a tamaños muy variados, desde gran formato como el Rubens que hemos visto hasta obras como esta o incluso más pequeñas en las cuales había que cambiar las proporciones, se mantenía el dibujo pero se cambiaban las proporciones del mismo y también por supuesto los anchos del marco, y eso hace que nos encontremos pues con ejemplos realmente muy variados y que además ya seamos capaces de detectar cuando estamos con marcos que han sido cortados en distintas épocas y que en realidad no habían nacido para ese cuadro, pero sí que, en algún momento se corta. Lógicamente, cuando nos encontramos con uno de estos marcos que están pensados realizados, mejor dicho, para el cuadro en cuestión, pues vemos detalles realmente muy cuidados, como son las esquinas, donde el encuentro de las hojas es un encuentro muy bien hecho, perfectamente conjuntado para que toda la cornosidad y el dibujo se refieran precisamente a esa esquina, ¿no? Este es otro caso en los cuales, en este caso es un Tiziano, pero nuevamente la seña de identidad es el mismo. Este lo he traído, estos dos superpuestos, el de abajo es un Juas, un retrato de Luis I de España, pero es muy interesante porque estamos viendo la misma tipología de marcos, pero claramente de dos momentos distintos y con una realización de las hojas e incluso del dorado bastante distinto. El de arriba, que yo creo recordar que es del Tiziano, pero no estoy segura, es mucho más fino en el tratamiento y el pan de oro pues es un pan de oro de muchísima más calidad que el que estamos viendo abajo, pues estamos viendo cómo se están repitiendo a lo largo de mucho tiempo ese marco, pero realmente con soluciones distintas, ya no solamente de adaptación de esos dibujos a las dimensiones del cuadro, sino también en la factura, en la calidad de la factura y del dorado. Este es otro de los grandes marcos que hacen colección y que al final, cuando uno hace el recuento, se encuentra casi el mismo número de este tipo de marcos, que también es de los que hemos incluido en la tipología Salvator Rosa, pero es uno distinto, ya no tiene ese encintado que hemos visto en el caso anterior. Y es un marco que es muy, muy internacional. Cuando uno ya va con ojos de mirar marcos a museos por Europa, es un marco que se encuentra en muchas instituciones, en muchas colecciones distintas, y es un marco que, como los Men's, pues es un estilo internacional muy característico, ¿no? Y es muy interesante porque también vemos como en los talleres reales españoles, lo mismo que decíamos con el anterior, van adaptando a las distintas dimensiones los distintos motivos, el mismo motivo decorativo, pero como digo, adaptado a esas hojas carnosas, ese encintado interior.
Y luego es muy interesante porque en los marcos, que no son muchos, pero en los marcos que todavía encontramos con el dorado original, vemos además que estaba muy, muy cuidado los efectos de brillo mate que tenían para potenciar los efectos de las hojas, ¿no? Este es muy interesante también porque en principio es el mismo, pero en realidad el que ven en la parte inferior es casi como el negativo del otro marco, ¿no? Y vemos que la solución final, la moldura final, es la que llamamos encabeto, que cambia con respecto a esta que está en bocel, ¿no? Y como digo, pues bueno, casi, bueno, y lo comprobamos con esta moldura carnosa central. Bueno, pues son ligeras variaciones que no sabemos muy bien a qué responden. No sabemos muy bien a qué responden, pero vemos como hay, bueno, pues sutiles cambios muy interesantes en este tipo de marcos y que podemos registrar en las fotografías que desde finales del siglo XIX o desde mediados del siglo XIX empiezan a hacerse en las colecciones del Museo del Prado, ¿no? Esta, que es una foto de Lauren, bueno, es muy interesante por muchas cosas, aporta con su luz rasante siempre este archivo de Lauren información muy interesante sobre el estado de conservación de las obras, y además precisamente esta luz rasante potencia que los volúmenes de las distintas molduras pues las veamos con mayor riqueza. Pero además estamos viendo el marco típico del museo, incluyendo esa placa con el número de los números antiguos, de los primeros inventarios, los primeros catálogos del Museo del Prado, realizada en Platerías Martínez, ¿no? Y que, bueno, pues son estas plaquitas ovaladas que desgraciadamente ya no mantenemos en su totalidad, aunque en muchos casos lo que hemos hecho es ya, bueno, pues guardarlas por la parte, mantenerlas por la parte de la trasera, porque ya nos parece, bueno, que son datos muy, muy interesantes. Este es otro tipo de marco, bueno, este y el siguiente, que yo creo que es el mismo, que también se hace masivamente, bueno, masivamente, menos masivamente porque era un marco más costoso, dentro de las colecciones de Felipe V durante su reinado, sobre todo para el Palacio de la Granja, y que vemos en los inventarios cómo aparecen referidos sobre todo a retratos reales. Es decir, había la idea de que mientras que los marcos Salvator Rosa, los marcos Mengs, eran después de todo bueno, pues, varas a las que se podía cortar y, bueno, y ir haciendo enmarcados en serie de colecciones. Sin embargo, para los retratos reales sí que hay la idea de hacer marcos más específicos, más ricos, en los que se empleaba, bueno, pues empleaba esta talla mucho más rica y que es marcos de raigambre francesa, claramente, ¿no? Mantenemos algunos de los ejemplares en el Museo del Prado y, por supuesto, nuevamente en los palacios reales seguimos encontrando estos ejemplares que tienen una gran calidad. Bueno, este es otro muy, muy parecido, si no es el mismo. Y también de ese mismo momento, y de nuevo conformando lo que va a ser los marcos típicos o tradicionales del Museo del Prado, los que aparecen en los inventarios como marcos lisos. Que yo les decía cómo también en los inventarios primeros del Museo del Prado también aparecen así, tan someramente referidos, marcos lisos. Dentro de estas tipologías tenemos, bueno, unas cuantas. No puedo decir que muchas, porque al final vamos viendo que había una serie de entre 6 y 8 modelos que van teniendo, también se van adaptando dependiendo a las series que se vayan, para los que se vayan ajustando. Pero es verdad que estos marcos lisos, bueno, pues permitieron guarnecer muchas de las colecciones reales, sobre todo aquellas que iban conformando series. En este caso, sí, son todas series de los paisajes en muchos casos que venían del Palacio del Buen Retiro,
y que en el siglo XVIII también van a sufrir o van a tener una nueva enmarcación para todos ellos. Y las posibilidades son, como digo, no demasiadas, pero muy sugerentes y que, bueno, están muy bien estudiadas, ¿no? Esta idea pues más sinuosa de marco frente a esta otra, que son unos marcos de moldura más plana, muy parecido, pero también con cambios bastante interesantes. Y este otro, que aquí sí que tenemos dudas si procede de las colecciones del proceso de enmarcación del siglo XVIII, principios del XIX, o en realidad esto ya son de los últimos momentos de la colección real antes de pasar al Museo del Prado. Y seguramente en el Museo del Prado este tipo de marco, más sencillo, pero realmente, bueno, pues con una moldura más sencilla, pero realmente atractiva, una de las cosas que vamos a ir detectando enseguida es un tipo de tratamiento muy curioso. Aquí no se ve demasiado bien, pero aquí yo creo que se ve mejor, que es en la moldura central, sobre todo en la moldura central, y en este caso también en la interior se ha dejado uno de los filetillos con el oro visto, que bueno, es un marco bastante curioso y ahí tenemos unos cuantos ejemplares así. No sabíamos muy bien a qué respondían. Yo recuerdo que hace años una de las restauradoras de Isabel Fernández me decía, esto lo hacían por ahorrar, esto es algo que se hace en la época de Isabel II. Bueno, pues hemos encontrado, uno de los datos que hemos tenido, bueno, pues la suerte de encontrar en este proceso de ir redescubriendo toda la historia del marco en el museo, es que efectivamente se hace en un momento en el que hay una gran actividad, esto de dar esta solución mate, que es lo que daban, dar de amarillo. Así lo hemos encontrado en un momento en el que hay una gran actividad de enmarcado en el museo, precisamente porque se están abriendo nuevas salas en el Museo del Prado y en ese proceso en el cual se están restaurando, hay mucha actividad en el taller de restauración de pintura, pero obras que se encontraban sin marcos o que se encontraban con marcos, sí, pero en marcos en malas condiciones, con pérdidas puntuales de dorado, golpes, y entonces requerían procesos de dorar y no había dinero para hacer dinero y en muchos casos tiempo para acometer estos trabajos. Y como digo, lo que hemos encontrado, la explicación en el archivo, allá hemos encontrado varios ejemplos, pero voy a señalar algunos de ellos. Yo creo que he traído, sí, hasta, por ejemplo, esta carta, muy interesante, es una nota que desde la Intendencia del Palacio Real, de la Real Casa, se envía a José Madrazo. José Madrazo es uno de los directores del museo que va a tener una enorme actividad. También es cierto que le toca a él abrir nuevas salas, ¿no? Pero va a tener una enorme actividad tanto en la restauración de pintura como en la reposición, restauración y de distintas tareas en torno a los marcos. Entonces él, en el año 1838, en el 16 concretamente esta carta, aunque como digo hay más notas, esta es del 16 de septiembre de 1838, bueno, había escrito a Palacio pidiendo partidas presupuestarias para hacer marcos y le contesta desde la Intendencia del Palacio Real, de la Casa Real, se le dice que pase sin demora al picadero de Reales Caballerizas, bueno, esta carta le será, y vea que si los marcos y molduras dorados que hay allí preparados para la venta podrán servir para cuadros de algunas pinturas del Real Establecimiento. Esto es muy interesante porque nos indica cómo había un espacio, varios espacios hemos visto luego en el Palacio Real de Madrid, donde había almacenados marcos, en algunos casos para la venta y en otros realmente habían quedado defectuosos después del incendio del Alcázar en el siglo XVIII. Y realmente, bueno, pues lo que se le está pidiendo al director del Museo del Prado en ese momento es que gaste lo menos posible y vaya a ver qué es lo que hay para reaprovechar. Y realmente debieron de reaprovechar mucho, hay, bueno, mucha documentación, no les quiero aburrir con ello.
Esta es una nota de 1839, un año después, en la que se dice: siendo bastante crecido el número de cuadros de este real establecimiento que necesitan marcos y habiendo además en el mismo varios de estos ya usados que a poco se van arreglando a diferentes pinturas, se solicita que haya una partida presupuestaria para que se hagan nuevos los absolutamente necesarios. Es decir, estábamos en un momento bastante importante que requería reaprovechar. Y es muy interesante porque nos encontramos luego, no sé si he traído el documento para que lo vean en pantalla, porque precisamente de esos marcos que yo les señalaba, bueno, este es otro, pues en referencia a esos marcos dados de amarillo, encontramos el término en una carta también de mayo de ese 1839, dice: cuenta que presenta el dorador y pintor Ramón Marquina para dorar y dar de color amarillo a 22 marcos para el Real Museo de Pinturas por orden de don José Madrazo, ¿no? Y bueno, pues vemos la explicación es esa. En algunos casos, en la actualidad, que estamos también por los mismos motivos de crisis, reaprovechando muchos de los marcos, hemos tenido la oportunidad con nuestras restauradoras de ver bueno, pues cómo debajo de ese dado de amarillo, de esa pintura amarilla, en muchos casos encontramos el oro original que tuvo la pintura. Lo que ocurre que, bueno, pues al levantarlo hay zonas que requieren un dorado nuevo. Pero, como digo, y nos imaginamos en ese momento de la historia de España y del museo, pues bueno, en el cual había prisas por abrir nuevas salas, poco dinero, pues me pareció que esta era la solución mejor. Y más si tenemos en cuenta cómo se colgaban entonces los cuadros, en los cuales, bueno, pues no había prácticamente un centímetro sin cubrir, ¿no? Entonces, cuadros que iban a estar colocados más o menos en alto, pues no requerían una atención tan específica a la terminación de ese marco, ¿no? El marco guarnecía, protegía de golpes, era necesario, pero esa atención al dorado, que tenga un dorado preciso o que el juego de moldura se aprecie, bueno, en una forma de colgar muy distinta de la que tenemos actualmente, pues sin duda esto parecía un mal menor y una forma de preparar los cuadros de la mejor manera. Este es otro muy interesante de la serie de paisajes, porque es un marco distinto, hay alguno más así, y que pensamos que debe de ser, puede ser, no estoy segura, pues uno de los cuadros que está presentando precisamente Marquina, factura para hacer, copiando o adaptándose la moldura de los marcos de la colección real. Y bueno, pasa alguna de las partidas, y este puede ser uno de esos marcos de hacia 1839-1840, donde se está haciendo una de esas tareas que también hoy estamos realizando, es decir, que es tomar molduras anteriores para copiarlas y dar continuidad a series que ya tienen un tipo de enmarcado concreto, ¿no? Bueno, esta es otra de las facturas de ese momento en el cual, bueno, es otro de los muchos nombres que hasta ahora no conocíamos su actividad. Carpinteros, aparecen como carpinteros, otros doradores, nombres como José Calcerrada en 1845, Francisco del Pozo, Ramón y luego más tarde su hermano Ricardo Marquina, que hemos descubierto que es que primero su hermano Ramón y luego toda la familia Marquina va a tener bueno, pues una importante casa con mucha relación con el Prado a lo largo de prácticamente un siglo. Por ejemplo, Calcerrada, y esto es muy interesante porque estamos viendo que están haciendo tareas muy completas como carpinteros, ¿no? Calcerrada aparece con partidas como esta que tienen delante, pero al mismo tiempo presenta pagos por engatillar y enderezar tablas, ¿no? Es decir, como carpinteros que son capaces de hacer trabajos muy distintos dentro del Museo del Prado. Incluso, en algún caso,
Otro, Bernardo Barrera, del que no teníamos conocimiento hasta que han empezado a aparecer cuentas. Fernando Barreda pues está haciendo pedestales para esculturas en el Museo del Prado, en algunos casos pedestales forrados con lienzos, no sabemos muy bien a qué se refiere, o pasando cuentas de arreglos de cercos de las puertas principales, por ejemplo, de la Galería de Esculturas. Es decir, que son carpinteros que poco a poco se van especializando ellos y su familia y van teniendo una larga proyección como enmarcadores ya en el Madrid del momento. En algunos casos hemos podido cotejar con el archivo del Palacio Real de Madrid, que en algunos casos los enmarcadores y los doradores son los mismos que están trabajando para las colecciones reales, ¿no? En algunos casos. Pero, como digo, están surgiendo nuevos nombres muy interesantes, con pagos, bueno, pues con facturas que nos van diciendo cómo había un elenco, por ejemplo, de Bernardo Barreda, en 1845 pasa facturas por marcos de primera y de segunda clase. Y bueno, esto es muy interesante porque en algunos casos da incluso los nombres de las obras que han enmarcado con eso primera y segunda clase. Y, por ejemplo, pues nos dice que de segunda clase había los marcos de la Pasión de Corrado Jacinto, ¿no? Y en algunos otros casos, por ejemplo, Juan Osorio, por las mismas fechas, pasa facturas por molduras que ya estaban bueno, con unas tipologías que debían de haber sido aprobadas por el director del Museo del Prado, por José de Madrazo. Tipología 1, 2, 3. No refiere, no describe cuál es, porque seguramente está pasando unas facturas por unas partidas que ya conocía perfectamente la dirección del Prado y que seguramente en algún momento descubriremos pues, el dibujo o una descripción más detallada de esos perfiles que ahora mismo pues, tenemos cuentas, pero no tenemos muy bien una idea cabal de cómo eran. Bueno, esto es lo que yo les decía, tomado bueno, iba a decir del grafoscopio, en este caso no, este caso es una serie de fotografías que hace Lacoste, un estudio de fotografía a principios del siglo XIX. Es muy interesante porque, bueno, primero, y el libro del grafoscopio, el catálogo que se hizo a propósito de la exposición, de ese aparato en el cual Lauren hizo bueno, pues todo un invento para ir viendo cómo era la galería central, pero además nos da ese catálogo nos da muchos datos, primero de cómo estaba colgado el Prado. Yo les decía, ni un centímetro en blanco, ¿no? Todo colgado. Y aquí se explica mucho de por qué no era necesario precisar tanto en muchas de esas restauraciones o marcos nuevos las calidades últimas, ¿no? Pero al mismo tiempo, ya cuando empezamos a focalizar nuestros intereses y necesidades, nos da un montón de información de cuándo se van cambiando o más o menos se van cambiando o se van jugando con distintos criterios que son muy interesantes y que vamos pergeñando ahora poco a poco. Este es muy interesante porque este es un marco que se hace pues en esos años de tanta actividad que yo les he señalado, años 39, 40, para el Museo del Prado, y en los cuales se está poniendo este tipo de marco, sin duda alguna. Ahora mismo no podemos saber, pero yo confío en que en poco tiempo sí, si es de Calcerrada, si es de Barreda, si es de Ramón Marquina, ¿no? Pero es muy interesante porque nos va dando una idea historicista de cómo están viendo ellos, concretamente el director, sin duda, que es el que está eligiendo o dando el visto bueno a estos marcos, ¿no? Bueno, pues ven aquí otro ejemplo de estos marcos historicistas muy interesantes, que van a tener una prolongación con una casa muy importante de marcos, que van a ser la de la familia Cano. Me parece que he visto por ahí a Tomás Landero,
dentro de que es persona que está trabajando mucho sobre la Casa Cano. Es una casa muy importante, muy interesante y que especialmente en los años 20 y 30 va a producir una serie de marcos muy interesantes, sobre todo sobre obras maestras del Museo del Prado a los que se les cambia el marco para colocar aquellos marcos que se pensaba que mejoraban la visibilidad de los cuadros. Esto es muy interesante, ¿no? Es decir, cómo cada época también va proyectando una idea de cómo, a partir de ese marco, cuál es el marco que mejor va con esa obra, ¿no? Y cómo estos gustos también van cambiando. Este es un ejemplar, la Gloria de Tiziano, que se le coloca estos marcos de una enorme calidad y que totalmente es una relectura de marcos del siglo XVII. Este es un marco muy interesante, podía haber puesto también la otra maja, pero esto es muy, muy interesante porque que tiene el marco de arriba, el marco en color, que es el marco actual. Es un marco, bueno, un revival sin duda pues, de esa época, posiblemente de la época de Madrazo. No estamos seguros a la hora de fechar ese marco. Se le cambia, y ahora lo sabemos gracias a dos fotografías de Jean Laurent, unos marcos que estaban en buenísimas condiciones, que es el marco que ven abajo. Es un marco muy, muy sencillo, es un marco de moldura prácticamente plana, ligeramente biselada, tanto en el canto superior como en el inferior, exterior como en el interior, perdón, y no sabemos por qué se cambia. Bueno, suponemos que les parecía un marco realmente demasiado sencillo para un cuadro ya tan importante como era una de las dos obras de las dos majas de Goya. Y curiosamente ahora lo que estamos tratando es una iniciativa que ha partido de la responsable de la colección, de Manuela Mena, que una vez que se la da a conocer este marco, que nos proporciona la fotografía el Departamento de Estampas, Dibujos y Fotografía, hoy ha aparecido esto de Laurent, pues la conservadora dice, bueno, este marco es fantástico, es mucho más sencillo, pero es muy, muy interesante y sugiere muchas más cosas para la historia de este cuadro que el que tiene. Ahora estamos tratando de saber si en nuestro antiguo almacén pues pudiera aparecer este marco que se cambió, ahora lo sabemos con toda seguridad, hace más de 100 años y que realmente en esas fotografías antiguas del grafoscopio, las posteriores de Lacoste, no aparece este marco, ¿no? No aparece este marco. Pero realmente aquí, si no aparece el marco original, pues es muy probable que nos planteemos, al menos así se lo ha planteado la responsable de Goya en el museo, y creo que tiene, pues está perfectamente justificado el tratar de rehacer este marco que es con el que llega al Museo del Prado, o pensamos que es con el que llega y que se cambia en ese momento. Otro marco que ahora podemos ver bien cuál es el marco, que sin duda se pone también en la época de Madrazo, porque esta tomada es una foto de detalle de una de esas vistas panorámicas del Prado a principios del siglo XIX, donde además hay varias partidas, bueno, ahora no les voy a leer, pero hay varias partidas en las que precisamente a Calcerrada se le está pidiendo, y él pasa una factura por 22 marcos para reinas y otros personajes históricos, posiblemente aquí estamos viendo algunos de ellos, y es en la época también, como digo, de Madrazo. Y entonces, bueno, pues buscando eso, estamos viendo ese marco historicista y en qué momento se pone este que parece más propio dentro de la pintura flamenca, este marco negro, ebonizado, que realmente es muy distinto y que cambia por completo la apreciación. Hablando con el responsable del área de pintura flamenca de las escuelas del norte, Alejandro Vergara, me dice, a mí no sé cuándo se cambia este marco, ¿no? Posiblemente lo indagamos un poco más y a lo mejor hasta encontramos la factura, porque es claro que es un marco bastante moderno
y que por tanto, bueno, pues en algún momento dado se cambia uno por otro, ¿no? Pero bueno, pues al menos de momento no tenemos registrado ese cambio. Muy interesante porque cuando en 1872 entra al Museo del Prado todas las obras procedentes del Museo de la Trinidad, que cierran ese año, bueno, pues en el Museo del Prado entra un montón de obras y en él, en los inventarios de la Trinidad, también aparecen algunos datos sobre los marcos con los que venían las obras. Es muy interesante porque en los inventarios de la Trinidad, muy someros, pero con una información interesantísima sobre los marcos, sobre el estado de restauración, sobre las tareas que se habían realizado sobre los mismos, si las obras estaban embarrotadas o no, si tenían marco o no, y si tenían marco mínimamente, pero dan una información que en muchos casos es mayor que la que tenían las obras del Museo del Prado de las colecciones históricas, de las colecciones reales. Bueno, les he puesto aquí un asiento de una obra del Greco, de la Anunciación, en la cual se dice que viene con un marco de pasta, que es este. Posiblemente es este. Es muy interesante porque, bueno, este es un marco, claramente un marco del 19, otra relectura de los marcos barrocos españoles, y es un marco de pasta y por tanto pensamos que debe ser el que se asigna en ese asiento del Museo de la Trinidad. Posiblemente es el marco que se coloca en lo que hoy es el Senado de España, que fue el antiguo colegio de Doña María de Aragón o seminario, y cuando se elimina, cuando se quita todas las piezas del retablo, el único retablo que pinta el Greco para Madrid, para la corte, se deja, hay una pequeña capilla y el único cuadro que se deja es precisamente el cuadro central, que era la Anunciación. Y ese debió de ser el motivo por el que se deja el marco. Por lo tanto, es muy, muy posible que el marco no se le haya puesto en el Museo de la Trinidad, sino que entre en el Museo de la Trinidad con este marco, ¿no? Y aquí vemos, está así tomada ya directamente del grafoscopio, como digo, esa cinta fotográfica, esa banda que permitía ver cómo estaba toda la galería central, es decir, el alma del museo en el siglo XIX, pues vemos, por ejemplo, otros grecos cómo tenían marcos. Marcos ya que sin duda se ponen en el Museo del Prado. Este es uno de los... Aquí dudábamos si este podía ser el mismo que tiene aquí. Y bueno, el perfil es idéntico y ya, bueno, ¿estaba dorado? No. Una vez que hemos podido ya entrar con lupa hemos visto que tenía el mismo tipo de decoración. Es un marco ya semi-industrial, porque bueno, es un marco que no sabemos exactamente quién lo realiza. Sí sabemos que debieron de pedirle al enmarcador que diera un poquito de holgura para no tapar las pinceladas de descarga que el pintor dejó en los laterales que iban cubiertos cuando estuvo en el retablo de Doña María de Aragón, cubiertos por toda la masonería, pero sencillamente cuando se quiere esto ya exponer como cuadros, en el Museo del Prado se decide que se abriera un poco el bastidor. Habían venido enrollados al Museo del Prado sin bastidor y se les permite de esta manera ver, como digo, esa parte de la pintura que entonces se consideraba un valor añadido a la hora de ver la forma de trabajar del Greco, que parecía un pintor enormemente moderno por este tipo de trabajo, ¿no? Bueno, y aquí ven este perfil que realmente se hace para el resto, no para el de la Anunciación, que es el que yo les digo que era con el que debió de entrar primero en la Trinidad y luego en el Prado, pero se hacen estos, pero solo se hacen para el conjunto del Greco, porque este es un tipo de marco que no hemos encontrado de momento en ningún otro de los del Museo del Prado. Este es un marco, bueno, para mostrarles ya cosas distintas, este es un marco
que sin duda es también un revival que se pone en un cuadro emblemático de la colección, un emblemático de Luis de Morales en el Museo del Prado, y que sin duda lo debió de poner el que fue su propietario anterior, que es Pablo Bosch, que bueno, lega una serie de cuadros al Museo del Prado, entre ellos este, que entra en el año 1916 en el museo. Y bueno, pues es un marco muy interesante también, que juega con la idea de marco barroco característico español, y que, bueno, ahora, aprovechando un poco la restauración que recientemente hemos hecho de la obra y del marco, pues bueno, se ha podido ver cómo algunas de las aplicaciones, las decoraciones aplicadas de madera son de momentos distintos de este marco, ¿no? Y este es uno de esos marcos que yo les decía, vamos a ver alguno más, muy característicos de esos años 20, 30, que se están poniendo marcos en obras fundamentales, que se consideraban fundamentales dentro de la colección del Museo del Prado, que están pagando patronos ilustres del Museo del Prado, miembros de la aristocracia especialmente, o de la intelectualidad de ese momento, y que tienen conciencia de que el marco es un elemento importante que viste, que mejora la visión de las importantes obras del Prado, y lo que están haciendo es costear pues estos marcos que está ejecutando Cano. Y bueno, pues es muy interesante cómo este taller, que va a tener pues una larga vida en la factura de marcos a lo largo de buena parte del siglo XX, pues están planteándose para cada obra un tipo de solución distinta, pero todas ellas muy interesantes. Hoy, realmente, cuando uno hace un análisis en profundidad de cada uno de estos marcos, pues puede captar que realmente es un revival, que hay muchas cosas que se inventan, los motivos decorativos, pero realmente son marcos de gran belleza, de enorme factura técnica, y que realmente ya, algo que ya tiene más de 100 años de historia, ya conforman parte de esa obra, ¿no? Bueno, esto es algunos de esos patronos, que es lo que cada uno, pues el duque de Peñaranda es el que paga un hombre leyendo un papel, el duque de Aliaga, pues bueno, aquí ven otro Rafael, Tiziano, Rembrandt, Bubermans. Esto es muy interesante porque aquí vamos viendo un poco pues todos esos obras importantes del museo y cómo hay esa campaña para la enmarcación. Bueno, aquí algunas de esas etiquetas distintas de la familia Cano, que, como digo, fueron muy importantes, y que yo creo que en breve vamos a ver ese trabajo de Tomás Landero publicado ya, muy interesante sobre estos enmarcadores. Cano, y esto es muy interesante, Cano, al parecer, se va a vincular con el mundo del marco a través de un pintor fundamental como es Sorolla, y que Sorolla es un hombre muy preocupado por los marcos. Realmente él está diseñando y pensando cómo deben ser los marcos para sus pinturas, y que realmente pensamos que es el que introduce a Cano en el Museo del Prado y en otras instituciones importantes. Bueno, esta es una obra que comentará José Luis Díez a propósito de todos los marcos del siglo XIX, pero sí que quería yo traerlo aquí a colación a propósito de cómo un pintor importante de la época, alguien que se vincula con muchas de estas personalidades que he citado, al mismo tiempo está preocupado no solamente de los marcos para su propia colección, sino que pues está aconsejando para que los enmarcadores, en este caso Cano, bueno, pues también sirvan para, en este caso, el Museo del Prado. Más marcos Cano, distintas fórmulas de tabernáculo adaptadas a distintas obras del museo. Esta ahora mismo, bueno, pues ahora es una obra que también la he traído un poco, bueno, es parecida a la anterior, parecida aunque con muchos matices, ciertamente, pero por la importancia que en este último año ha tenido nuestra Mona Lisa, pues ha servido también un poco de emblema de nuestro curso.
Otro momento, bueno, otro coleccionista, antes he citado a Bosch, ahora voy a citar a Luis de Razu, pues que va a tener también una preocupación por hacer, para que sus colecciones tengan unos marcos muy atractivos. Aquí he traído un ejemplo, hay más y con todas las obras del siglo XIX que Razu también atesoró, pues bueno, tiene una preocupación por enmarcarlo con enmarcadores realmente extraordinarios, sobre todo parisinos. Este es un marco extraordinario que guarnece una obra grequiana, porque bueno, es una obra que considero de seguidor, pero en cualquier caso aquí la traigo también a colación, no solamente para que veamos esa esquina, es un marco de bronce extraordinario. En este caso pesa tanto este marco, es un marco parisino, pesa tanto que esta obra, que normalmente ha sido requerida en muchas exposiciones, de hecho ahora acaba de llegar de Japón, pues decidimos que había que proveerla de un marco de viaje para que facilitar el transporte, porque un marco tan rico, tan complejo, cuando esta obra está expuesta, está siempre expuesta con su marco, con el marco que Errázuriz encargó para la misma, pero cuando viaja, normalmente viaja con este marco. Bueno, es un marco de poca entidad, pero realmente muy ligero, y que cumple esa función de facilitar el transporte cada vez que sale del museo. Bueno, algún ejemplar de estos de Razu, que estudió en su día Javier Barón, que también nos acompaña hoy aquí, cuando presentó la colección de Luis de Razu, algún marco más. Vemos estas traseras extraordinarias y como sin duda José Luis Díez nos hará referencia a los mismos, pues no traigo más, porque bueno, realmente son marcos extraordinarios los que Errázuriz colocó. Ha habido preocupación, he citado mucho a José de Madrazo, pero ha habido otros directores de museo que también la tuvieron. En este caso, Javier de Salas. Javier de Salas, en los años 70, es un hombre realmente cosmopolita, fue un hombre que estuvo como agregado cultural en Londres, y Londres ciertamente es un lugar, el ámbito británico es realmente, cuidan mucho precisamente por ese mercado tan enorme que en torno al arte tiene todo lo anglosajón, cuidan muchísimo, lo han cuidado históricamente, el buscar los marcos más idóneos, tienen excelentes enmarcadores, buenos restauradores. Y bueno, un hombre que conocía tanto ese mundo anglosajón como Javier de Salas, pues tuvo una preocupación y compró una partida de marcos sueltos que en algunos casos, pues, bueno, conservamos todos, por supuesto, ¿no? Pero que en algunos casos estamos tratando de dar bueno, pues, salida en sentido de que guarnezcan nuevamente algunos de los marcos del Prado, y si no, por ejemplo, el más grande que están viendo ustedes a su izquierda, es un cuadro, es un marco que realmente también ha tenido una historia anterior de varios cambios, varias adaptaciones, algunas de estas aplicaciones caladas, pues hemos visto ahora también con la reciente restauración, en este caso que ha hecho Gemma López, pues hemos podido ver cómo hay aplicaciones que son posteriores o que en puridad no se corresponden con el marco, pero es un marco muy atractivo y que recientemente hemos tenido la suerte de casar con una pintura francesa. Siento, no sé qué me ha pasado con el ordenador y hay 8 o 10 imágenes que no he podido trabar bien, y bueno, porque realmente es un ejemplar muy interesante de cómo en este caso no podíamos cortar, no podíamos manipular un marco que ya tenía una estructura fija, clara, ¿no? Y entonces lo que hemos hecho es, bueno, es un marco que estaba ahí y en un momento determinado pues ha sido un eureka estupendo, porque de acuerdo con el conservador que se ocupa en este caso de la pintura del siglo XVII, pues realmente pues ya es un marco
que tiene el uso para el que fue creado. Y el que ven más pequeño es un marco del 17 español, realmente extraordinario, de estos que digo que compró Javier de Salas y que hemos tratado de que guarneciera un retrato de Sánchez Coello bastante interesante, pero desgraciadamente no nos cabe por muy poquito y bueno, y ahí está, se está restaurando, como ven, uno de los ángulos y parte de la moldura central pues ya se ha limpiado un poquito y bueno, ya vemos cómo es un marco realmente muy bello, un marco del 17 español que no es tan fácil encontrar y que, bueno, van a ver, el día que visiten el taller de marcos lo van a ver allí. Este es otro caso de actuación que también quiero contarles. En este caso nos encontrábamos con una serie de tablas de Correa de Vivar, un pintor muy importante, de los importantes del siglo XVI español, en este caso del área de la Escuela Toledana. Y en este caso nos encontrábamos con tres tablas que pensábamos que formaban un tríptico, sin más. Y tenían las tres marcos, unos marcos que tuvimos que eliminar por varios motivos. El de la tabla central era un marco que estaba clavado directamente sobre la tabla y se tenía que colgar directamente apoyado sobre la tabla con todos los problemas que ello conllevaba, unos listones de muy poquita calidad, y decidimos que había que cambiarlo. Y entonces aquí estuvimos pensando qué tipo de marco era el que le iba mejor y al mismo tiempo tratábamos de que las dos puertas de ese supuesto tríptico, que hasta entonces solo se podía ver por este lado, por el lado en el que vemos a San Esteban y San Lorenzo, porque la trasera, el marco tenía un marco como si fuera un cuadro normal, entonces decidimos que queríamos también que se viera como puertas de un tríptico. Una vez que nos pusimos a tratar de recuperar pues las dos traseras, que también se restauraron, pues bueno, ahí las ven. Nos pusimos a estudiar también la entidad misma de la obra y al quitar los marcos, pues bueno, nos permitió ver cómo eran marcos, eran obras, cuadros, tablas que habían sido recortados tanto en la zona superior como inferior en el momento de la desamortización. Como la parte trasera estaba más pulverulenta, tenía más problemas, pues bueno, se decidió ponerle un marco convencional, exponerlo solo por esta cara y bueno, pues lo que hicimos fue, viendo un poco las dimensiones y recuperando el contrato original de la obra, pudimos descubrir, gracias a toda esa reestructuración del marco, que no era un tríptico, sino un retablo de estación, es decir, una suerte de caja que se empotraba con obra de albañilería en las pandas, en los ángulos del retablo mayor del convento, donde en este caso donde iba expuesta la obra, ¿no? Y se perdieron en la desamortización las obras, no cuatro, porque en realidad debieron de ser también de madera, pues esas dos paredes de esta suerte de armario, que es un retablo de estación, y que por eso teníamos la imagen de tríptico cuando no lo era, ¿no? Y aquí, bueno, pues recompusimos virtualmente cómo era ese tipo de obra. Para poner el marco, lo que hicimos fue acercarnos a uno de los conventos de Toledo, donde se guardan obras del mismo autor, para tratar de ver qué marco era el más adecuado, y utilizamos este tipo de marco. Y aquí hicimos, este es el perfil de la tabla central. Bueno, en su día yo estaba muy orgullosa de este marco y lo sigo estando, pero no tanto de su terminación. El oro creo que lo podíamos haber mejorado, aunque, como digo, la secuencia oro y este filetillo negro verde que tiene aquí, bueno, pues copiamos, como digo, el que vimos en este convento de Toledo, pero bueno, en esto aprendemos.
Una actividad muy interesante la vienen realizando o se ha realizado en el Departamento de Obra Gráfica, de estampas, dibujos y fotografía, en el que se ha elaborado un tipo de marco característico, bueno, que se está empleando de momento para la obra gráfica de Goya, para los dibujos de Goya. Y es muy interesante, el diseño se debe a Moneo, al arquitecto que ha hecho la ampliación de Rafael Moneo, la ampliación del museo. Y en este caso pues, se buscó recuperar un tipo de marco característico de los dibujos del siglo XVIII y principios del XIX, muy sencillos, una idea de revival neoclásico, en el cual también se estaba jugando con parte de estas acanaladuras que ven en los distintos, en los largueros y montantes del marco, y las metopas lisas, planas. Toda esa parte decorativa pues jugaba un poco con la decoración misma que tienen los muebles, las patas, por ejemplo, del gabinete de dibujos, ¿no? Que es una de las partes más felices de la ampliación, sin duda ninguna, ¿no? Entonces, se recuperaba una idea de marco muy característico, que además, como vemos con este marco, que también es una seña de identidad de todos los bodegones, la serie de bodegones de Meléndez, pues ven un poco también esa misma idea de obra seriada, que, bueno, en el caso del ejemplar ideado por Rafael Moneo, es para la obra gráfica, de momento para la obra de Goya, pero puede que sirva para la obra gráfica en general de ese departamento, pero que, como digo, también sirvió como característico marco neoclásico español. Podemos decir que es bastante internacional, ¿no? Con esa idea muy sencilla de las acanaladuras en los distintos, en los montantes y en los largueros, y estas métopas en los ángulos, ¿no? Bueno, a propósito de la ampliación, se ha venido haciendo, como digo, mucho trabajo. Solo traigo esta imagen para contar que, sin duda, donde se viene haciendo más trabajo, y de ahí que hayamos invitado especialmente a los compañeros del siglo XIX, bueno, pues el grandísimo trabajo que se ha hecho para recomponer todo el siglo XIX español en el museo ha conllevado un trabajo muy grande de restauración de todas las obras y también de intervención en los marcos, ¿no? Y aunque lo estamos haciendo, bueno, yo les he contado algún ejemplar prácticamente en todos los departamentos, me parecía que el que podía ser de mayor interés para que ustedes vean pues cómo ese universo formal vinculado al marco se ha cuidado muy mucho en el siglo XIX, y solo quería tener esta imagen de recordatorio porque vamos a tener la suerte de poder escuchar bueno, parte de ese trabajo, una imagen más, cuando José Luis Díez venga a contárnoslo. El Museo del Prado sigue comprando, y en estas compras también estamos haciendo también un repensar un poco los marcos. Este es, bueno, pues el último gran Velázquez que entró en el Museo del Prado, el Barbero del Papa, un Velázquez espléndido que vino con este marco, un marco muy característico francés, del siglo XVIII, y que va a tener larga vida también en el siglo XIX. De hecho, es casi también la seña de identidad de toda la pintura impresionista del XIX. Pero que aquí parecía que en una obra como esta pues metía mucho ruido, era formalmente parecía, bueno, y inmediatamente y antes de colgarlo se cambió por este marco, más propio de las, bueno, es un marco que también tuvo mucho que ver con la pintura española en el XVII, pero sobre todo es un marco muy característico de la pintura de las escuelas del norte, de la pintura flamenca, y que desde luego, bueno, pues la diferencia entre la visión del mismo cuadro con uno y otro realmente es muy clara, ¿no? Hay otros ejemplares como este, y este es de mi responsabilidad porque yo soy quien lleva la colección del Greco en el Museo del Prado. En este caso, este es el último Greco que se compró, creo que recordar, en el 2001.
y venía con este marco. Cuando llegó, este es un cuadro muy, muy pequeño, es uno de los cuadros que van a poder ver dentro de unas pocas semanas en la exposición La belleza encerrada, que es una exposición donde hay aproximadamente 280 obras y donde Restauración está haciendo un trabajo enorme con muchas de las pinturas, pero también el taller de restauración está haciendo un trabajo muy, muy, muy cuidado, precisamente porque en pintura de pequeño formato un marco se la juega más. Un marco es un elemento mucho más preciso, ¿no?, para definir el espacio de una obra. Y en este caso, cuando compramos esta pequeña, casi miniatura, es un cuadro muy pequeño, de un Greco temprano, un Greco posiblemente en Venecia, un Greco delicioso, pues había bastante gente que me decía, este marco no le pega ni con cola, le da mucho ruido. En este caso, la verdad es que no lo quité y espero que no lo quitemos, porque es el marco que parece que es el que se refiere, con el que aparece enmarcada la obra en el primer inventario en el que el cuadro aparece citado en las colecciones del Marqués del Carpio en el siglo XVII en su palacio en Roma, entonces atribuido a Bassano, y se habla de un marco tallado a la romana, dorado. Y como este tiene el 99% de posibilidades de ser ese marco que aparece citado en el siglo XVII, me parecía que no debíamos de enmendar, al Marqués del Carpio esa idea. Ciertamente, a veces estos marcos tan potentes también producen algún problema a la hora de iluminar las obras, porque proyectan a veces una sombra que en marcos de pequeñas dimensiones pues es excesiva, pero realmente, sumado todo, bueno, nos pareció, o me pareció, porque fue mi responsabilidad, que debíamos de dejar este marco, porque además tenemos muy poquitos tan hermosos de este momento. Este es un ejemplo muy interesante. En este caso es un marco antiguo, es un marco finales del XVI, principios del XVII, nos lo explicará en su día, yo creo que está por aquí, que le he visto, Horacio Perecita, sí, está por aquí, porque es quien nos proporcionó este marco, que nos costó como 2 años, desde que le dijimos que necesitábamos un marco para este Morales delicioso, y un Morales que iba a decir de los últimos, no hemos comprado 3 después de este, pero un Morales realmente extraordinario por muchos motivos, por su belleza, su estado de conservación, y venía sin marco. Y aquí, bueno, pues había que buscar uno y, bueno, pues pedimos a Horacio Perecita que nos buscara uno. No sé si el próximo día que nos va a contar algo de este, pero bueno, en este caso nos costó encontrar uno que realmente nos gustara, que cerrara la obra y que diera esa idea de silencio que Morales siempre requiere. Lo que pasa que, una vez dicho esto, pues casi me tengo que desdecir, porque realmente, ahora que estoy preparando una exposición sobre Morales para el año 15, me doy cuenta que Morales lo tenemos enmarcado sobre todo con marcos dorados. Y esto lo digo pues para que vean cómo podemos tener una teoría y luego tener otra y cambiarla perfectamente. Pero también es verdad que esos marcos cuentan muchas cosas, y eso también es interesante para el público y sobre todo para el público más avisado. Por ejemplo, esta espléndida presentación en el templo es uno de los pocos Morales que proceden de la colección real. Y lo cuenta ya su marco, es decir, tiene un marco Salvator Rosa delicadísimo, lo pueden ver en la sala, y cuenta eso, cuenta que es un marco, que es uno de los Morales, que no son demasiados. Tenemos la mejor colección de Morales, está en este museo, pero básicamente ha sido nuevas adquisiciones pues desde esos legados Bosch, legados distintos y compras que siempre hemos ido haciendo. Pero realmente los pocos Morales que tenemos de la colección real, como es este caso, pues que vienen de la colección real, ya está contado en este hermosísimo marco. Y no le va además nada mal, porque sin duda procede originalmente de un retablo, y los retablos eran estructuras todas ellas doradas.
Y al mismo tiempo ven aquí otro cuadro, un cuadro que llegó ya al museo con este otro marco, un marco de madera ebonizada. Y aquí vemos más Morales con casuística distinta. El de la derecha, ese retrato, uno de los pocos ejemplares de retrato que tenemos de la mano de Morales, con un marco muy característico, es un marco fernandino, con un contario, un marco de mucha calidad, muy sencillo, pero de mucha calidad. Y sin embargo, otro de los Morales, posiblemente o sin duda, Predela, con su pareja, que es una adoración de los pastores, llegaron, uno llegó con el marco, llegó con este marco, que es un marco de moldura lisa, y al otro le colocamos la moldura exactamente igual, la copiamos exactamente igual. Y aquí el ejemplo valdría lo mismo, procede de un retablo y por tanto pues no está nada mal que tenga ese punto de oro que da una luz bastante interesante al cuadro. Por lo tanto, pues es verdad, Morales siempre parece que requiere una intimidad, una forma de mirarlo muy concentrada, pero bueno, yo echando cuentas digo, si tenemos más dorados que otra cosa. Y aquí vemos, es muy interesante cotejar este tipo de intervenciones. Vemos los dos marcos negros, uno el que ya tenía, con el que vino este, que es un marco realmente, bueno, es un marco nuevo. Y realmente el que pusimos, el que nos buscó Horacio Perecita, pues que es un marco antiguo, y vemos cómo todos esos matices al final son muy sensibles y los apreciamos, ¿no? Es decir, bueno, pues incluso ese tono mate mucho más fino, mucho más delicado, y el juego de molduras pues está mucho más pensado que uno que, bueno, que reproduce ese efecto, que está bien, pero que realmente cuando afinamos un poquito más nos damos cuenta de ese tipo de cosas, que sin duda nos explicará mucho mejor Horacio Perecita el día de su intervención. Este es un ejemplar muy interesante, muy interesante, con una obra fundamental del Museo del Prado, es este Bartolomé Bermejo, una obra maestra de la pintura española del siglo XV. Y en este caso, bueno, pues igual que he dicho que el siglo XIX han hecho muchísima tarea, a propósito de la reapertura de las salas medievales y del primer Renacimiento español, pues tanto Pilar Silva como yo pues estuvimos haciendo mucha tarea también con los marcos, y en este caso fue muy interesante porque este Bermejo contaba con este marco, un marco de caseta estilo español, que no le iba mal, nunca nos había molestado a nadie, pero contábamos con esta foto muy interesante, una foto antigua que nos hablaba de cómo estaba ese cuadro con su parte de la estructura retablística original en el Museo Arqueológico Nacional. Cuando estábamos pensando en montar las nuevas salas, Pilar Silva me dijo, oye, ¿qué tal si recuperamos? Porque sí teníamos la crestería, la crestería sí la teníamos guardada en el museo, pero no teníamos el resto de la estructura. Y entonces aquí pensamos la posibilidad de rehacer a partir de la fotografía toda la estructura que nos faltaba. Pero tuvimos suerte, hicimos pues la pregunta al bobo, que es llamar al Arqueológico Nacional, oye, que somos del Prado, esto lo cuento en chiste, pero fue casi así. Es que estamos pensando hacer esto, ¿no tendréis por ahí? Y nos dijeron, pues sí, lo tenemos. Y bueno, pues esto fue estupendo porque bueno, pues se hizo todo el papeleo, lógicamente, que hay que hacer entre instituciones para cambiar el depósito. Y bueno, pues nos pusimos manos a la obra porque ya aquí se ve en esta foto antigua que le faltaba alguna parte de la crestería. Esta es la crestería original, que también tenía alguna pérdida, muy hermosa, una pieza gótica de una delicadeza y una finura realmente estupenda. Aquí vemos a Enrique Gil, que es el que hizo la parte fundamental, no toda, pero la parte fundamental del trabajo de recomposición. Aquí estamos viendo
quiero advertir, siempre que pongo esta diapositiva lo advierto porque hay gente que se asusta, porque dicen, todas las herramientas delante de la obra. No, ahí lo que hicimos para cuadrarlo perfectamente es hacer una reproducción a tamaño de la obra original del Bermejo, y por eso, yo es que, claro, digo yo, madre mía, alguien que no mire tal dice, pero qué bárbaros estos del Prado. No, les prometo que era una reproducción con la que siempre se estuvo jugando para ver exactamente cómo casaban todas las piezas. Y aquí ven el final. Bueno, este es un trabajo que llevó pues mucha historia detrás, pensar también, tuvimos que pensar cuáles eran los colores finales que se ponían a las traseras de la parte de, toda esta labor de los calados, y bueno, se hizo una labor en parte arqueológica y en parte de comparativa con otras piezas, y realmente bueno, pues es una de las obras que luce realmente espectaculares con esta recuperación también espectacular del marco. Bueno, más trabajos, en este caso de un retablo de Maíno, no les quiero aburrir mucho. Y bueno, este es el taller actual. Este es el taller actual que, bueno, pues como digo, ha nacido también el espacio físico, porque, insisto, es una de las tareas más antiguas que tenemos detectadas en nuestra institución, pues desde casi esos 2 siglos de historia que tiene el Museo del Prado, y son los nuevos talleres, realmente muy amplios, con en parte luz natural, luz cenital, en las cuales, pues bueno, quería haber traído, bueno, realmente se ve el enorme trabajo que están realizando en restauración. Es un trabajo realmente impresionante porque se está haciendo muchísimas tareas, y pruebas como la exposición que ahora estamos presentando de la belleza encerrada, pues son muy evidentes. Y quiero recordar ahora, para terminar, antes de que me pregunten todo aquello que crean conveniente, el nombre de las restauradores: Isabel Fernández, María Jesús López de Lerma, Gema López y Maite Camino, además de Enrique Gil, y que, bueno, pues yo realmente estoy muy agradecida por todo el trabajo que están llevando a cabo, y que, bueno, van a tener ustedes la suerte de conocer en el mes de mayo. Nada más, muchas gracias.